Muy buenas noches a todos los que están eh, conectados aquí vía Zoom. Bienvenidos a esta sesión de estudio bíblico, la sesión número 5 de nuestra serie Cuando los profetas alzan su voz, en la cual analizamos una gran parte de la Biblia en el primer libro de Reyes, parte del primer libro de Reyes, parte del segundo libro de Reyes. Y hemos venido hablando de lo que aprendemos sobre los reyes y los profetas, de quienes se habla durante esos capítulos que estamos estudiando. Así que esta es la sesión número 5. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Eliseo. Voy a pedirle a Eric si nos puede dirigir en oración, por favor, para poner esta sesión de estudio bíblico en manos del Señor. Claro, oremos. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos has dado, Señor mío. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, Padre, y porque día a día tú nos muestras tus maravillas, Señor mío. Padre Celestial, te pido para que durante este estudio bíblico tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra y por medio de nuestro Maestro Carlos, Señor mío. Y quita toda distracción alrededor de nosotros y ayúdanos a concentrarnos, a tener un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a saber lo que tú quieres, Padre, y poner nuestros oídos atentos a tu palabra, Señor mío. Transforma nuestro corazón, porque de nada sirve estudiar si no transforma nuestro corazón, Señor mío. Y ayúdanos a cambiar a partir de hoy en base a lo que vayamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos la bienvenida también a aquellos que nos ven en la grabación en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos las personas que se han conectado ahora en los últimos 2 minutos. Vamos a poner nuestra presentación por acá. Por aquí la tenemos. Sesión número 5 del estudio Cuando los profetas alzan su voz. Vamos a hablar hoy de los milagros del profeta Eliseo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, 19 al 23. Habla sobre Eliseo. En la sesión de la semana pasada estuvimos viendo cómo el profeta Elías fue tomado en un carro de fuego, fue elevado al cielo. Antes de él ascender en ese carro de fuego, el profeta Eliseo le dijo, concédeme que se me dé una doble porción de tu espíritu. Y se refería específicamente al ministerio profético, y Elías le dijo, si me ves cuando yo sea tomado, te será hecho, si no, no. Entonces Eliseo lo vio cuando fue tomado, y cuando Elías iba ascendiendo, dice que cayó el manto de Elías y cayó sobre Eliseo, es decir, Eliseo tomó el manto y luego fue al río Jordán y golpeó, dobló el manto en dos, y golpeó con su manto el río Jordán y gritó, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando hizo eso, el río Jordán se abrió en dos y él pasó en lo seco. Entonces ahí prácticamente está iniciando el ministerio profético de Eliseo. Y dice acá, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio
y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Entonces, ya aquí podemos ver cómo Dios usa a Eliseo de una manera extraordinaria. Miren lo que está sucediendo aquí. No sabemos exactamente cuál era el problema que tenían las aguas. Presumimos que es el agua de algún río, alguna fuente que tenía algún tipo de contaminación, algún tipo de problema. La tierra era estéril. Y Eliseo simplemente echó en los manantiales, dice acá, de las aguas, echó dentro la sal y las aguas fueron sanas. Entonces, ¿por qué Eliseo le puso sal a las aguas? ¿Por qué específicamente sal y no otra cosa? ¿Por qué no pudo haber sido quizá aceite o azúcar o cualquier otra cosa? Bueno, yo no creo que haya existido el azúcar para esa época, pero ¿por qué no miel? ¿Por qué no alguna otra cosa? ¿Por qué específicamente sal? Ahí les dejo ese interrogante. En unos minutos vamos a hablar sobre eso. Pero Eliseo continúa haciendo milagros. Hay algo también extraordinario en el capítulo 3, pero me estoy saltando un poquito porque es que es muy extenso todo lo que se habla de Eliseo en la Biblia. Vamos al capítulo 4, dice, miren, pongan atención a esto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos les traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Miren qué interesante. Y podemos aprender mucho de esto. Por ejemplo, ¿por qué aceite? ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué significa el aceite en la Biblia? ¿Y qué pasó con las vasijas? ¿Acaso si hubiesen habido más vasijas, el aceite se hubiese seguido multiplicando de esa manera? Tal vez no hubiese cesado el aceite. El hijo le dijo, no hay más vasijas. Si hubiese conseguido más vasijas, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué está sucediendo esto? Vamos a hablar de eso luego. Luego tenemos otro episodio de Eliseo, que es con una señora sunamita. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, tu criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti?
¿Necesitas que hable por ti el rey o el general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué haremos pues por ella? Y Giezi respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazará a su hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Me gustaría que habláramos sobre lo que aprendemos de esta mujer, pero antes vamos a hablar un poco sobre la sal. Y me voy a adelantar un poquito. Y miren esto. Levítico capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá de los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a ver ahora qué dice Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, me gustaría que discutiéramos para ir analizando esto. ¿Por qué la tsunamita quiso hacerle un aposento al profeta? ¿Y por qué Eliseo usó sal para... ¿por qué Eliseo le puso sal a las aguas contaminadas? Vamos a analizar esto. Me gustaría escuchar opiniones sobre lo que vamos aprendiendo aquí de todo esto. Vamos a comenzar hablando sobre, sobre la sal. ¿Por qué Eliseo le puso sal a las aguas? ¿Y qué significado puede tener la sal? ¿Y qué podemos aprender de esto? A ver, me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué dice mi hermano Marcos Conde, que es un apasionado de la palabra? No sé si estás hablando, hermano, pero tienes el micrófono cerrado. ¿O alguien más que quiera dar una opinión? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, sobre la sal, mi opinión es de que, como dice en Mateo 5, 13 al 16, eh, la sal, como se llama ya desde hace mucho tiempo, ya fue proféticamente puesta como que nosotros somos sal de la tierra, o sea, la sal es para dar sabor a las cosas, pero Muy bien, en ese tiempo, pues la sal ya se utilizaba, muy ¿sí? bien, muy Entonces, bien. eso es mi opinión. Muchas gracias. Aquí dice Lore Castro
que esta mujer es la viuda del profeta Abdías y dice que la sal purifica. La sal, dice Andrea, sirve para limpiar y purificar. Muy bien. Dice Gina, la unción del Espíritu Santo. Pero Gina, lo que simboliza la unción del Espíritu Santo es el aceite. Pero Jesús dice que nosotros somos la sal del mundo. Y entonces yo quisiera que ustedes me dijeran, analizando estos pasajes, ¿cómo es que nosotros ejercemos eso de ser la sal del mundo? O que me dijeran, ¿qué podemos hacer nosotros con la sal? Es por la palabra de Dios. Ah, ok. Dios, Gina es quiso porque decir que el aceite tipifica la unción. Correcto, Gina, muchas gracias. Perdón, Marcos. es por la palabra de Dios, siervo. La palabra de Dios, la sal es por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que ir por el mundo, como dice Mateo 28, 19 y 20, que nosotros somos sal. Nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Marcos. ¿Quién más quisiera opinar? La sal tipifica la purificación, sanidad. ¿Quién más quisiera opinar? A ver. Ay, Dios mío, este pueblo está muy calladito hoy. Pero no me deja. Leticia, ¿quería decir algo? Sí, buenas noches. Creo que sin duda el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no se hablaba como tal, pero le tuvo que haber dado esa instrucción al profeta Eliseo de usar la sal, porque ya vimos en el Nuevo Testamento que Jesús bien dijo que somos la sal de la tierra, pero en ese momento, cuando estaba haciendo ese acto profético, porque pues así le vamos a llamar, la sal tiene esa capacidad de diluirse, entonces estamos hablando de que esas aguas estuvieron corriendo y estuvieron sanando. En cuanto a nosotros, la aplicación es, si somos la sal de la tierra, también la palabra dice que tenemos que nuestras palabras deben de ir sazonadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar conforme a la palabra, alineados a la palabra. Es decir, procurar siempre palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras que sustenten. Nunca decirle hablar palabras incorrectas, porque también la palabra de Dios dice que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Así es, amén. Está bien eso de que nuestra palabra sea sazonada. Me gusta eso. Yo te pregunto, Leticia, Mande. ¿usarías sal en algún momento para, aparte de salar las comidas? Quiero decir, proféticamente hablando. Proféticamente, le voy a dar un testimonio. Hace 4 años me diagnosticaron con cáncer de colon. Entonces, yo lo único que hice, Padre, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, haz lo que le ordené a Eliseo. Y yo me aposenté 3 días y me eché sal. Si mal no recuerdo, es en el libro de Ezequiel donde dice, nunca fuiste salada, nunca te pusieron vendajes en lo que es en el ombligo. Entonces, el Espíritu Santo, yo aquí esto lo hice de acuerdo al Espíritu Santo, me llevó a ese pasaje y lo que hice fue cortar toda maldición generacional ancestral, tomando en cuenta que mi papá murió de cáncer, otro tipo de cáncer, pero finalmente pues me habían diagnosticado cáncer. Entonces, me aposenté 3 días, oración y ayuno, me puse sal en mi vientre, secando ahora sí toda maldición, y me volví a hacer estudios al paso del tiempo, y hasta el doctor se quedó sorprendido porque me dijo, bueno, dice, sí, ya se veía muy avanzado, pero usted no tiene nada, está como nueva, y yo le doy la gloria a Dios por eso. Mira qué bendición, Dios hizo un milagro por medio de la sal. ¿Qué opinan ustedes de esas personas que riegan sal sobre las calles o sobre una ciudad o sobre algún lugar específico? Buenas noches, mi nombre Buenas es Andrea. noches. Hola Andrea, Eh, buenas noches. yo también tengo otro testimonio. Cuando yo no conocía pues la palabra, ni había leído nunca una Biblia, el Señor a mí me sacó de una posesión demoníaca.
Cuando yo estaba en esa lucha y guerra espiritual, el Espíritu Santo que ya me había tomado, me había liberado el Señor Jesucristo, porque pues esto lo viví en Israel, nadie me predicó la palabra, todo fue por revelación, y él me dice, el Espíritu Santo me dice, toma un balde con agua y echa sal, y echa la sal en cruz. Cuando yo hice esto, después lo disolví, y él me dice, y riégala por toda la casa, regala por toda la casa. Y empecé yo a orar lo que él me decía, ¿no? Por esta sal, sanearé mi casa, los espíritus inmundos no podrán volver a tomarme. Bueno, esto era lo que él daba a revelación. Después yo quedé con la curiosidad cuando empecé a conocer de los evangelios y empecé a conocer de la palabra del Señor. Yo dije, ¿será que esto sí era de Dios? Porque te queda la duda, yo no sabía. Y me puse a buscar, y cuando encontré este pasaje de la sal, yo dije, claro, eso es una confirmación, sí fue el Espíritu Santo el que me estaba guiando, puesto que yo no diferenciaba muy bien de la voz de Dios y estas cuestiones, pero bueno, eso ya vino con el transcurso, pero sí, esa sal es totalmente profética y es totalmente del Señor, porque yo lo puedo certificar, yo, no sé, milagros del Señor. Gracias. Amén, qué bonito testimonio. Gracias por compartirlo, Andrea. Entonces, podemos usar la sal eventualmente para un acto profético, sobre todo o especialmente si somos guiados, así, si lo estamos haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. A nosotros nos ha pasado. En una oportunidad teníamos un vecino que nos perturbaba y nos molestaba. Era una pareja de hombres homosexuales y nos molestaban y nos molestaban y llegó un momento donde la situación se puso insoportable y nosotros salimos una noche a medianoche orando por la calle donde vivíamos y regando sal, y yo creo que pasaron como 2 semanas cuando nos enteramos de que se fueron ellos solitos, así de sencillo, se fueron la pareja de homosexuales de nuestra calle. Y no es que por el hecho como tal de que hayan tenido esa preferencia sexual, sino porque es que en realidad nos causaban dolores de cabeza. Pero no nos íbamos a pelear con ellos porque nosotros sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero veámoslo ahora desde este punto de vista. A ver, me gustaría que alguien me dijera algo. ¿Qué aspecto tiene la sal sobre la comida? Visualmente, quiero decir. Cuando le ponemos la sal a la comida, ¿cómo se ve? ¿Nadie quiere opinar? Se disuelve, pastor. Estoy poniendo una pregunta muy fácil. Gracias, Diana. ¿No se ve? No se ve, ¿verdad que no se ve? No. Cuando está, no se nota su presencia, ¿verdad? Visualmente. Pero cuando no está, ¿qué sucede? Se siente que no Se está. siente la ausencia. Y así debemos ser nosotros como sal de la tierra, porque la sal indudablemente sirve para purificar y sirve para conservar, porque recuérdense que antes las carnes se conservaban, se salaban para para que no se dañaran. Eso es lo que quería decir, bueno, lo iba a decir, pastor, la preservación. O sea, la sal tiene la característica de preservar la comida e incluso permite que algunos alimentos puedan ser almacenados por un poco más de tiempo que si no estuvieran preservados a través. Entonces, Muy así bien. como la sal preserva, también la sal tiene un sentido, vamos a decir, simbólico, pero también de alguna manera espiritual, de preservar la vida que tenemos a través de la palabra y a través de lo que sazonamos con esa sal que el mismo Cristo dijo en el Evangelio. Muy bien, entonces nosotros somos la sal de la tierra, actuando de una forma tal que no necesariamente tenemos que estar haciendo ruido,
sino que a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestras obras, si no estamos, se nota nuestra ausencia. ¿Sí me dejo entender? Así como la sal, porque hacemos las cosas, todo lo que hacemos como si fuera para el Señor, dice la palabra que debemos hacerlo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Ahora, el aceite de la viuda. ¿Por qué el Señor eligió a esta mujer para hacer este milagro? ¿Quién es ella? Estoy donde no era, perdón. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer? Alguien dijo que es la esposa del profeta Abdías. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Cuál es la situación que tienen? ¿Qué entienden allí? ¿Cuál es la situación económica de ella? Yo entiendo que tiene una situación económica difícil. Difícil. ¿Y qué le está pasando? Y le están cobrando pues deudas que debe. Le están cobrando y si no paga, ¿qué? Le van a quitar los hijos. ¿Por qué le habrían de quitar los hijos por una deuda, César? Porque en esa época era como parte de lo que podía utilizar el que debía para mano de obra, para su trabajo, pues. Correcto, era legal. Ujú. Y miren que quien tenía la deuda no era la mujer, era el difunto. El difunto, correcto. ¿Ok? Pero era legal que le llevaran a los hijos como esclavos, como servidores, para pagar esa deuda. Suena como rudo, ¿no? Yo he escuchado ese versículo en prédicas donde nos invitan a que es importante que uno debe pagar sus deudas. Indudablemente. Que es importante que cuando uno clama a Dios, Él nos da los recursos para pagar la deuda, no para utilizarlo para otras cosas. Entonces a veces aclamamos a Dios, nos llegan los recursos y los desviamos. Entonces es lo que yo entiendo aquí, pues que tú puedes clamar a Dios para obtener los recursos, pagar tus deudas, dar la gloria a Dios y también para ser generoso y perdonar deudas. Y muy bien, César, muy acertado. Tanto pensar en pagar nuestras deudas como en perdonar a aquellos que nos deben. Entonces, ya dijo la hermana Gina, que la sal simboliza el Espíritu Santo. Aquí está diciendo Gina que hay que tener mucho cuidado con eso, ya que muchos están utilizando la sal y el aceite como algo ritual. Tiene toda la razón, Gina, eso es muy cierto. Y Andrea está diciendo que ella había quedado viuda y con las deudas de su esposo muerto. Muy bien, todas las respuestas. Tiene toda la razón Gina cuando dice que hay que tener cuidado si es verdad, porque el problema es que mucha gente primero lo hace. Quizá hay mucho o en cierta parte hay algo de show, de espectáculo a veces en la iglesia del Señor. Pero bueno, yo diría que no debemos guiarnos por eso, pero si el Señor en algún momento nos habla el Espíritu Santo y nos dice, riegue sal o ponga aceite, hágalo y más nada. Porque, ¿por qué cuestionar lo que el Señor nos dice, verdad? A veces nosotros tenemos que ser atrevidos en las cosas que hacemos, sobre todo si estamos recibiendo la instrucción del Señor. Esta mujer es la viuda de un profeta. Y aquí podemos ver cómo el Señor está teniendo cuidado de la viuda y de los hijos de ese profeta que quedaron en una situación paupérrima y cómo el Señor tiene cuidado, dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es una promesa del Señor y esa palabra se cumple.
Y por eso nosotros siempre tenemos que tener la confianza de que es Dios quien provee. Sí, Leticia, ¿qué quería decir? Me hizo recordar también el otro texto donde dice, yo soy padre de los huérfanos y soy defensora de las viudas. Ah, qué bonito, ¿eh? Padre de los huérfanos. En los salmos. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué aprendemos de la tsunamita? A ver, dice que había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Quién es ella? ¿Qué aprendemos de ella? ¿Qué ven allí? Carlos, Gina, hermano. ¿quería decir algo, Gina? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, quería comentar algo sobre el aceite de la viuda. Sí. Aquí por lo menos el aceite, como lo había dicho, tipifica la unción del Espíritu Santo. Y las vasijas tipifican lo que son las personas, o sea, nosotros. Y si podemos ver aquí cuando le dice de que ves a tus vecinos y busca vasijas vacías. Muchas veces también pienso yo acá en lo que estoy entendiendo de que nosotros como hijos de Dios o que conocemos la palabra, también podemos ir a esos vecinos y llevar de esa palabra, porque fíjese que dice que estén vacías, o sea, le especifica. Y cuando se iban llenando, iba apartando, se iba llenando, iba apartando. Y así muchas veces, porque fíjese que hasta donde ella pudo alcanzar, hasta ahí llegó el aceite. Entonces también tipifica de que muchas veces nosotros clamamos de pronto por ciertas personas y muchas veces nos cansamos. Y hasta donde llega nuestra oración o nuestro cansancio ya de hasta ahí, nosotros llegamos. Es lo que entiendo acá. Hasta donde llega la fe. Exacto. Fíjese que Pablo habla de que Dios nos dio un tesoro en vaso de barro, o sea, lo que da a entender que donde habita el Espíritu Santo, que es la unción, somos nosotros, esa vasija de barro donde el Espíritu Santo es depositado dentro de nosotros, siempre y cuando tengamos esa comunión con Dios. Es lo que entiendo de lo que he leído acá. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Gina. ¿Quería decir algo, Simón Ardila, de Maracaibo? Carlos, sí, tengo una inquietud. Cuando la Biblia se refiere al aceite en cualquier pasaje bíblico, ¿estamos hablando del mismo aceite? Por ejemplo. Es que siempre hay que ver el contexto, ¿verdad? Por eso, porque me refiero, por lo menos, cuando vemos la parábola de las vírgenes, ahí también habla del aceite. Y si decimos que el aceite representa la unción del Espíritu Santo, no lo puedo entender, porque una de las vírgenes dice, para que no nos falte a nosotros, ve y a comprar aceite. Entonces yo no puedo comprar el Espíritu Santo. Bueno, tienes razón, pero al mismo tiempo no, porque ciertamente en este caso se refiere es a la presencia del Espíritu Santo, a la comunión, es decir, el símil es en el sentido figurado a la presencia, a la cercanía con el Espíritu Santo. Y claro, están poniendo a las viudas, al caso de las vírgenes, como que si fuese posible ir a adquirir más aceite, así como que vas y lo compras, pero indudablemente que no puedes ir y comprar el Espíritu Santo, tiene toda la razón. O sea, cada cuánto estás con el Señor, ahí te estás llenando de ese aceite. Exactamente. Si no estás con el Señor, no te estás llenando. Indudablemente, pero debemos entender que Jesús está hablando y en forma de parábola, ¿verdad? Sí, pero las mismas prudentes, las mismas mujeres prudentes le están diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Mi hermano, lo que pasa es que lo que yo entiendo ahí
Es que muchas veces, fíjese, nosotros nos hablan de la palabra, por lo menos cuando habla de las vírgenes sensatas, está hablando de aquellas que estuvieron velando en todo tiempo, buscando esa presencia de Dios y fueron llenas del Espíritu Santo. Sí, no se Fíjese mezclaron que con la fe. Jesús le dijo a sus discípulos, velad, o sea, estar pendientes, estar atentos, estar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento ha de venir el esposo que tipifica a Jesús. Nosotros somos la esposa, que es la iglesia. Entonces, cuando dice vayan y compren, ¿por qué? Porque es que ellas se durmieron. Ellas son personas que por lo menos de pronto están en el cristianismo, pero están y no están. O sea, Sí, están sí. adormecidas. Entonces, sí. ¿qué pasa? Como ustedes no estuvieron atentos, entonces vayan a aquellos que posiblemente le estuvieron llenando a ustedes y en realidad no eran. Fíjense que Jesús habla de que en aquel tiempo muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, en tu nombre hice esto, Señor, en tu nombre hice esto. Y Jesús les dirá, apartados de mí porque no los conozco. Entonces, nosotros como cristianos que nos toca estar atentos, velar, ayunar, orar en todo. ¿Para qué? Para que ese aceite, que es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo esté siempre dentro de nosotros y no estemos como esas viudas, como esas vírgenes insensatas que se confiaron de que sus lámparas estaban llenas, pero no se dieron cuenta que todavía no sabían en qué momento había de llegar ese esposo esperado. Entonces, se confiaron de lo poquito que tenían y no, tenemos aquí, vamos a esperar a que aquel venga, eso soporta, pero no se dieron cuenta que a medida que la llama está encendida, eso va consumiendo. El aceite se consume. Exacto, entonces se confiaron de eso, entonces se iba apagando, cuando llegó el Señor, o cuando llega el Señor, muchos querrán correr a buscar aceite y no van a encontrar, que también dice que la palabra será buscada y no será hallada. Ahora, muchas gracias, Gina, pero quiero complementar, Gina, lo que tú misma decías, de que, o sea, debemos tener el cuidado de que esto significa algo en un sentido profético, porque, digamos, yo no hago nada con decir voy a ir a una tienda y voy a conseguirme 100 lámparas de aceite y voy a bordear mi casa de lámparas de aceite y las voy a tener encendidas y voy a poner lámparas de aceite en todas las partes en mi casa para cuando venga el Espíritu Santo. O sea, obviamente no va a tener ningún sentido porque está hablando en forma de parábola. De igual manera la sal. Yo puedo comprar sacos de sal, regar la ciudad con sal, pero si no estoy bajo la dirección del Espíritu Santo y actuando realmente en fe, yo no hago nada con esa sal y con ese aceite. ¿Sí, Leticia? Sí, en cuanto al hermano de Maracaibo, no recuerdo ahorita su nombre porque no lo alcancé a leer bien. Por eso también al meditar la palabra es muy importante usar varias versiones. La versión que él tiene que dice, vayan y compren, se debe de entender, paguen el precio. Entonces, es decir, el precio que el tiempo que tú le dedicas a la meditación, a la oración, al ayuno, a la adoración, a alabar a Dios. Porque luego hay gente que, yo lo digo, porque hay gente que me dice, me gustaría tener la fe que tú tienes, Leti. Perfecto, quieres tener la fe como yo la tengo. Necesito que pases todos los procesos que yo he pasado. Padre, envíale esto, esta enfermedad, y acá, y me dicen, ay, no, así no. Espérame, es que hay que pagar, es un proceso. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, ni siquiera una hora pudieron haber orado conmigo. Entonces, ¿cómo? Así de fácil. Hay que pagar el precio. Indudablemente. Miguel Ángel. Adelante, pastor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Totalmente, hermana Leticia, eso es, me sacó la palabrita de la lengua. Justamente entender esto, mi querido hermano de Maracaibo, entendemos que pagamos el precio cuando ya entendimos la manifestación de qué es lo que se debe pagar, porque en todo momento el Espíritu Santo llega a nosotros por la provisión que Dios mismo estableció a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, no, yo les dejaré el Espíritu, pero evidentemente lo que nosotros entendemos es que hasta Pentecostés, que fueron recibidos, no hubo la manifestación plena porque tenía que cumplirse la palabra que establecía que el que primero pagó el precio nos dio el ejemplo de lo que se paga para poder hacer esa imitación.
Cuando Pablo habla, seamos imitadores, yo imito a lo que imita Cristo, yo soy seguidor, es porque entendemos que el precio que se paga es que nosotros no solamente recibimos el Espíritu, sino entendemos que esa provisión solamente se procura a través de la muerte que redime, y esa muerte que redime es el morir a nosotros mismos pagando el precio. Cuando habla del aceite que compra las viudas, efectivamente es un símil del precio que se paga por la provisión del Espíritu Santo para que permanezca en nosotros, y eso es alimentando todos los días la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en nosotros, para que pueda ser manifestado ese valor, ese precio que tiene la verdadera redención del Espíritu en nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, y gracias, hermano. Estamos ahí en sintonía. Sí, ya veo. Bueno, no hay más manos levantadas por el momento. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Miguel y Leticia. Bueno, esta mujer concibió un niño y dice que el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que vaya yo corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo el criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Eliseo volvió a Gilgal cuando aquí me comí, perdone, aquí me comí un pasaje. Lo voy a buscar lo voy a leer aquí en la Biblia que tengo aquí digital. Disculpen un segundo. Ok, aquí lo tengo. Venido a la casa de Eliseo, he aquí que el niño estaba tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su cama sobre su boca, sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra
y después tomó a su hijo y salió. Entonces, creo que ahora hemos aprendido más sobre la viuda, ¿no les parece? ¿Qué vieron de esa familia, esa viuda, perdón, no es la viuda, es la tsunamita, quise decir? ¿Qué aprendemos de esa familia allí? ¿Cuál es la condición económica de ellos? ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué el Señor permitió que ese hijo muriera? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere opinar? Dígame, Leticia. Bueno, de la tsunamita aprendo el principio de honra. Creo que sin duda ella sabía de cómo Dios usaba al profeta. Muy bien. Entonces, igual por eso le insistía. Aun cuando ella no pidió un hijo, el profeta en ese momento, yo digo que sí le fue revelado. Por eso le dijo, dentro de un año vas a tener un hijo. Estaban económicamente bien posicionados y incluso me atrevo a pensar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que políticamente también tenían mucha injerencia en el gobierno de ese entonces. ¿Por qué? Porque precisamente en ese entonces, pues los que tenían, los más pudientes podían tener esa injerencia. Pero hay una evidencia allí, porque él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que hable por ti el rey, al general del ejército? Le digo, no, yo estoy bien. Yo no necesito nada. Yo estoy aquí con mi pueblo. Yo tengo todo. Ella no necesitaba nada. Sin embargo, ella quería honrar al profeta. Ok, perdona que te interrumpí, continúa. Bueno, sí, principio de honra, eso es básico y va para todos, me refiero que uno como hijo de Dios, pues honrar a los siervos, ¿no? De acuerdo a lo que el Espíritu Santo ahí le muestre. Entonces, por eso le tenía su aposento, ya le da la palabra, ella tiene el niño, bueno, ocurre que muere y dijera, bueno, ¿por qué permite que muere? Porque que muera, yo digo que sin duda porque eso también se fue de boca en boca y para que nuestro Señor, ahora sí, el nombre de Dios fuese alabado, porque yo estoy segura que se han de haber enterado, murió, aunque lo que a mí me sorprendió fue que le preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Y se acababa de morir su hijo y ella dijo, bien. Bien. Y eso Todo es bien. todo bien, imagínense, eso es la interesa de aquella mujer, ¿no? Y pero incluso aunque Giesi fue pero Dios no se lo reveló, aun cuando él era un profeta, Dios no se lo reveló, porque ¿Por qué? Mande. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo reveló? Bueno, porque ella tenía que expresar de su boca lo que estaba en su corazón. Ella tenía que expresarlo. Ella tenía que salir de ella lo que le estaba sucediendo. Ella necesitaba expresarle a Dios. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que expresarle a Dios lo que nos duele, lo que está en nosotros. Por eso el Señor no se lo reveló a Eliseo, para que ella misma lo dijera. Eso es como cuando llega Jesús donde Lázaro y le dicen, y él les dice, muevan la piedra. Jesús pudo haber movido la piedra, sí, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer nosotros mismos. Es verdad, es verdad. Muy bien. Y lo ahora, fue... hay otro punto importante que dice que él tenía empleados, tenía criados, era una persona importante, era una familia adinerada. Y mire qué diferencia con la viuda del profeta. La viuda del profeta era una persona en una condición paupérrima. Esta señora es una persona adinerada. Dios no hace acepción de personas. Amén. Y Dios puede usar a cualquier persona para manifestar su gloria. Y dice la palabra que el Señor exalta al humilde y humilla al soberbio. Amén.
Perdona, Leticia, que te interrumpí. Sí. Continúa hablando. Y también lo otro fue que aun cuando le dio la instrucción a su siervo, a Giesi, que fue y con el báculo, que lo pusiera sobre el niño no volvió a la vida. Y va y se lo dice, sino ocurre el milagro hasta que el profeta se personaliza. Y creo que sin duda aquí en este caso es porque el que fue llamado para operar milagros y el que pidió doble porción fue Eliseo, no fue Giesi, aun cuando fuese su siervo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Tenía que ser Eliseo quien lo hiciera. A ver, Gina, ¿querías decir algo? Bueno, analizando la historia de la tsunamita, aquí podemos ver tres aspectos. Uno, como dice la hermana, que es la honra, pero primeramente la sumisión. ¿Por qué? Porque ella antes de tomar una decisión, primeramente fue a su esposo. Oh, sí. A sugerirle o a pedirle permiso o hablar con él a ver qué posibilidades había de que el profeta de Dios llegara a su casa. O sea, ella no podía tomar una decisión sin antes hablar con su esposo. O sea, ella estaba cumpliendo uno de los mandamientos o una de las tantas palabras que el Señor ha dicho. Otra, la honra a los siervos de Dios. Si podemos ver, ella honró a Eliseo. Le dio un aposento, le dio un lugar, le dio comida. Y hay una palabra donde dice de que el que honra a profeta, recompensa de profeta tiene. Muy bien. Y también la fe. Fíjese de que ella cuando el niño muere, Giesi se le adelanta y le dice, ¿está todo bien? Y ella le dice, todo está bien. O sea, ella estaba confiada de que Eliseo podía hacer algo en el niño, que la cuestión no era con Giesi, sino era con Eliseo. Entonces, podemos ver que hay tres aspectos, que es la sumisión que ella tuvo a su esposo, la honra que tuvo al profeta de Dios y la fe al creer de que el que podía levantar a su hijo de ahí era Eliseo. Entonces, es lo que yo entiendo. Muy bien, por eso dice Lore que le gusta la fe de ella, porque ella se quedó calladita, no se puso a gritar, fue y lo puso en la cama del profeta, le pidió permiso al esposo y se fue a buscar a Eliseo sin, diríamos en criollo, ¿verdad? Sin hacer un escándalo, una pataleta, nada de eso. Fue valientemente sorprendente la fe de esta mujer, pero me gustaría escuchar más opiniones de estas preguntas que voy a hacer a continuación. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener en su casa un aposento de profeta? Una sola persona, Leticia, nada más. Solamente una persona. ¿Un aposento de qué, perdón? De profeta. Ah, sí, claro, sin duda. Es una bendición. Ah, qué bueno, Karina. A mí también me encantaría tener un sitio especial para darle posada. Evidentemente. ¿Cómo dice Jaime? Es evidente cuando uno cuando conoce esta parte que uno quiere tener un sitio especial para recibir este tipo de personas, de profeta, a todo que tenga que ver con la palabra, con todo esto, es bienvenido de alguna manera. ¿Por qué habrías de hacerlo? Porque es una bendición Porque primero, tener una persona. Dice, ¿quién habló? Marcos Conde. Sí, señor. ¿Que es una bendición qué? Tener el profeta ahí, porque él representaba a Dios. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tenerlo a Dios ahí cerca de nosotros. Pero eso es literal. ¿Y por qué no un peregrino? Bueno, ahí casualmente eso iba a preguntar yo o Simón. Yo lo he hecho, pastor. Perdón que yo interrumpo tanto. Pastor, yo hice ese número de darle posada a unos chicos que eran de la clínica de rehabilitación de adictos donde yo trabajaba, donde fui director. Ajá. Y cuando me fui a una comida que me hicieron mis hijos, cuando regresé se le llevaron todo.
Bueno, parecía que no era muy profeta, ¿verdad? Pero, o sea, los peregrinos, los peregrinos. Bueno, podemos equivocarnos y Sí. Jehová proveerá. Yo pienso también de que cuando hablamos de honra, no solamente puede ser un profeta. Fíjese que hay muchos siervos de Dios que están pasando situaciones difíciles. Por lo menos el hecho de predicar la palabra o de evangelizar o muchas veces tienen necesidades. Y hay una palabra que Jesús dijo: si ves a tu hermano que tiene frío, tiene hambre, no le digas que estés bien. O sea, le estoy parafraseando, sino que si puedes cobijar o puedes proveerle, ahí estás haciendo una honra a un siervo de Dios. No precisamente tiene que ser un profeta, tiene que ser un pastor, porque aún cualquier siervo de Dios se puede honrar, sea con algo pequeño, pero lo que vale es lo que está en tu corazón y que solamente lo conoce el Señor. Indudablemente que debemos tener discernimiento en eso, ¿verdad? Pedirle dirección al Señor, pero ciertamente dice la palabra que el que honra un profeta tiene honra de profeta, ¿verdad? Tiene recompensa de profeta, perdón. Pero ¿cómo distingues al profeta hoy en día? ¿Quién es el profeta? Porque quizá hay algunos que se dicen profetas y no lo son. Por medio del discernimiento espiritual, por eso uno tiene que pedirle mucho a Dios tener discernimiento para saber quién viene y quién no viene de él. Porque si podemos ver actualmente, está muy de moda la profecía, está muy de moda los profetas. Entonces, algo que escuchaba de un predicador que se llama Ronnie, no me acuerdo el apellido, él hablaba hoy sobre el don profético y él decía de que un profeta es una persona que es muy humilde y que ante todo pone a Dios. Y por lo menos dice, cuando alguien va a predicar, si tiene 40 minutos para hablar de Cristo, pero habla de lo que él hace, está quitándole el valor o el lugar al Señor. Entonces uno tiene que pedirle mucho discernimiento a Dios, porque aún el mismo Cristo dijo que vendrían tiempos donde vendrían muchos falsos profetas, aún falsos maestros. Entonces uno tiene que pedir discernimiento al Señor para saber. Muy bien, muy bien. Pero miren escuchen esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo al principio, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿De qué palabras profética más segura estamos hablando? De la palabra de Dios, la Biblia. Es la mejor profecía que nosotros podemos tener. Muy bien. Entonces, ¿cómo distingues ese profeta? Porque me gustó lo que dijo Simón. No puede ser un peregrino. Bueno, si ese peregrino está predicando la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué opina, Pastor Miguel Ángel? Y bueno, no puede yo le digo ser, que... Ya, dame un segundo, Jaime. Dime, Simón, dime. Y no puede ser, o sea, tiene que ser un hermano en la fe. Y si fuera un inconverso. Ya estamos hablando de otra cosa. Ya esto es otro. O sea, no es que no ayudes al inconverso, pero ya esto es otra cosa. Porque la palabra dice que uno, si ves a tu hermano que tiene necesidad y no lo ayudas, pero en este caso estamos hablando específicamente de un profeta, y yo estoy yendo un poquito más allá y te estoy hablando de una persona que le sirve al Señor. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Que tú quieras ayudar a un inconverso, pues Dios te recompensará también. Y está bien que lo hagas. Y te aplaudo. Pero en este caso particular, el contexto se refiere a un profeta, y yo estoy diciendo, basándome en segunda de Pedro,
que esa persona que está predicando la palabra de Dios, si dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, entonces la persona que está predicando la palabra de Dios está haciendo ¿qué? ¿Qué dice el pastor Miguel Ángel? Tienes el micrófono cerrado. Sí, aquí hay dos cosas importantes que considerar. La primera es que nosotros podemos ejercer una función de samaritano, hablando del buen samaritano. O sea, del principio que la misma palabra establece en el Evangelio. Indudablemente, claro. Que el buen samaritano, entendiendo lo que representa Samaria bíblicamente, entendiendo que Israel y Samaria no eran considerados como amigos por muchas diferencias que vemos perfectamente en Juan 4, cuando la samaritana llega al pozo, diferencias religiosas, diferencias de concepto doctrinario. Esto no tiene nada que ver, pero la disposición de buen samaritano es justamente la persona que hace algo desinteresadamente, independientemente de su condición, para servir a alguien de manera desinteresada. En este caso, Simón, tú puedes hacer de buen samaritano y eso no te priva absolutamente del servicio a Dios. Indudablemente, claro. Gracias. Pero el punto que yo quería llegar era, Miguel, que el que está predicando la palabra de Dios, a la luz de lo que acabo de leer de 2 de Pedro, está profetizando. El que está enseñando la palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo ahora, por la misericordia del Señor, está profetizando. Porque dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí o no? Y es un profeta público, porque no haces nada con esos profetas privados que te dicen al oído, mira, no, el profeta habla en público, siempre se dispone a hablar en público. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Entonces, ya para finalizar, me gustaría saber si lo que hemos visto esta noche de alguna manera puede impactar o puede de alguna manera cambiar la percepción que nosotros podemos tener hoy de lo que es el ministerio profético. O nos puede ampliar la percepción de lo que es el ministerio profético. Y ya con esto cerramos, con esta última pregunta. Suéltelo, Leticia. Mire, claro que sí, porque hasta Pablo dice que hay que procurar lo de la profecía. Desde luego todo esto bajo estar sujetos al Espíritu Santo y por supuesto en lo personal, bueno, sí, amplía, yo sí creo en lo profético, en el manto, pero yo estoy plenamente convencida que ningún profeta te va a decir algo que antes a ti Dios no te habla. Ahora sí, Dios te tuvo que haber hablado antes, y si el profeta viene y te dice, ay no, te vas a casar con fulano, y a mí Dios ni siquiera me lo ha mostrado, eso tampoco, ay sí, y ve si el tipo está casado, y eso no, porque también ha ocurrido cosas así. Sin embargo, yo les voy a platicar así nada más en corto. Conocí a un profeta hace como 3 meses, y yo le había pedido algo a Dios, y Dios me dijo, va a ser así. Y entonces esa persona me quedó viendo y me dijo, Dios a ti te dijo esto, esto y esto. Y me lo dijo tal cual. Y yo solo sonreí y dije, Padre, solo me confirmaste. Eso es todo. Les voy a contar algo. Ya con esta me despido. En octubre del 2013, tuvimos que vender nuestra casa aquí en Costa Rica. Estoy ahora en Costa Rica de visita temporalmente. Tuvimos que vender nuestra casa. Bueno, porque no podíamos pagarla. Se nos complicó la situación económica y tuvimos que vender la casa. En mi casa teníamos una habitación que algunos de los que están aquí llegaron a esa habitación, muy cómoda, para las personas que llegaban de visita, y ahí llegaron muchos siervos de Dios que venían a eventos y nosotros los recibíamos con todo el gusto. La casa tenía 5 habitaciones. Entonces luego nos mudamos a una casa rentada que no tenía esa habitación extra.
estábamos nosotros a cargo del Ministerio de Matrimonios. En ese entonces éramos los pastores del Ministerio de Matrimonios. Y en diciembre, creo que fue como el 29 o el 30 de diciembre, teníamos en nuestra casa una reunión con las parejas líderes del Ministerio de Matrimonios, y una de las parejas propuso que invitáramos a una señora profeta. Y yo le dije, ok, vamos a invitarla para que nos ministrara una palabra, nos acompañara. Ok, chévere. Bueno, ese día yo salí temprano a caminar cerca de mi casa, como de costumbre lo hacía, y yo iba orando mientras caminaba yo solo, no había más nadie conmigo. Y en mi oración yo le dije al Señor, Señor, yo te pido que me vuelvas a dar una casa donde yo tenga el aposento del profeta. Entonces, esa noche tuvimos en la reunión, éramos como 8 parejas, algo así, no recuerdo bien. Cenamos, reímos, y después de eso hicimos como un círculo, y esta sierva que invitamos se nos compartió una palabra, y después comenzó a orar, y comenzó a orar uno, o sea, por cada uno de nosotros, uno a uno, pareja por pareja. Cuando le tocó orar por mí, me dijo, así te dice el Señor, la casa con el aposento del profeta que me pediste ya la tengo para ti. Eso fue en diciembre del 2003. En diciembre del 2021, pasaron 8 años, recibimos esa casa. En el tiempo de Dios, milagrosamente, porque es que, o sea, era imposible que nosotros tuviéramos esa casa otra vez. Y ahí está. Entonces, ¿usa Dios a personas en la profecía? Pues, yo digo que sí. Respeto a lo que piensan que no. No soy de discutir sobre esos temas doctrinales, ¿verdad? Pero yo pienso que sí. Quiero pedirle que hagamos una breve oración. Tenemos el papá de una compañera de trabajo. Ella se llama Arelis Esteves, tiene su papá en las últimas. Decidieron sacarlo del hospital porque ya no pueden hacer nada por él. Y le prometí que íbamos a orar por él. Brevemente, si hay alguien aquí que tenga alguna petición de oración, vamos a presentarla. Y si no hay peticiones, pues comienzo a orar de una vez. Dilo, Ider. Pastor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, pastor, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, bendecido por la enseñanza, y sí, quisiera pedir a los presentes que en este momento de oración también me incluyan en la oración, pastor, porque estoy pasando unos problemas muy serios económicamente, ¿no? Y como me está haciendo acordar esto también, tengo un pequeño terrenito que por la gracia de Dios he adquirido, y por la cabeza se me está ocurriendo venderlo para poder, o sea, suplir las necesidades económicas que tengo. Y pastor, quisiera que me incluyan en la oración, pastor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, bendecimos y alabamos tu santo nombre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, Señor, sobre todo lo que tú hiciste por medio de tu siervo, el profeta Eliseo, y cómo esto influye en nuestras vidas, estas enseñanzas al día de hoy, Señor. Así que te damos la gloria y la honra, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es vigente, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor.
Y sobre todo, Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Padre amado, esta noche intercedemos ante ti por nuestro hermano Ider, por esas dificultades económicas que tiene, Señor, que tú le proveas abundantemente para todas sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú le bendigas y que tú lo llenes de sabiduría, Padre, que tomes control y cuidado de su vida. También te pedimos por la familia Esteves, Señor, allá en la República Dominicana, que tomes control, Señor, de la salud del papá de Arely, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, si es tu voluntad llevártelo, que tú le concedas estos últimos tiempos, Señor, que él pueda disfrutar a su familia, Señor, y que su familia lo pueda disfrutar a él, Señor. O si es tu voluntad, Padre, que tú le alargues la vida, Padre. Ellos quieren que sepas que lo ponen a él en tus manos, Señor. Así que te pedimos que tomes el control de todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos los que se han conectado esta noche, toda familia aquí representada, también a los que nos ven en el diferido a través de YouTube. La sangre preciosa de Cristo nos cubra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones también a los que nos ven en la grabación en YouTube. Nos vemos el martes de la próxima semana en la sesión número 6, cuando los profetas alzan la voz. Muchas bendiciones.